Marzo de 1922. Baviera, Alemania. El mundo todavía cargaba con las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar apenas sobrevivía. Y en los campos del sur de Alemania, la vida seguía igual que hacía 100 años. Granjas, silencio, nieve. A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, en un lugar llamado Hinterkaifeck, vivía la familia Gruber. Andreas Gruber, el patriarca. 63 años, hombre de pocas palabras y mucho carácter. Su esposa, Cecilia, 72 años. Su hija viuda, Victoria Gabriel, 35 años. Y los 2 hijos de Victoria, el pequeño Joseph, de 2 años, y Cecilia, la niña, de 7. Con ellos vivía también la nueva criada, María Baumgartner. Había llegado solo el día anterior. 6 personas, una granja, el fin del mundo. El 31 de marzo de 1922, nadie en Hinterkaifeck había visto a la familia Gruber en varios días. Eso ya era raro. La correspondencia se acumulaba, los periódicos sin recoger, pero el humo seguía saliendo de la chimenea y el ganado, alguien lo había alimentado. El establo estaba limpio, alguien estaba en esa granja. Ese día, un grupo de vecinos decidió ir a ver qué pasaba. Entraron, y lo que encontraron cambió sus vidas para siempre. En el establo, apilados bajo heno, estaban los cuerpos de Andreas, Cecilia la abuela, Victoria y la pequeña Cecilia de 7 años. Habían sido golpeados con una azada. Repetidamente, la niña había intentado arrancarse el pelo con las propias manos, señal de que tardó mucho tiempo en morir. Dentro de la casa encontraron a Joseph, el bebé, en su cuna, muerto, y a María Baumgartner, la criada que llevaba un solo día, en su habitación. 6 cuerpos, pero algo no encajaba. El fuego de la cocina llevaba días encendido. Había comida reciente en la despensa. Las vacas habían sido ordeñadas, los cerdos alimentados. El asesino no se había ido, se había quedado. Había vivido en esa granja, con los cadáveres, durante días. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Cuando la policía llegó días después, sí, días después, porque en 1922 las comunicaciones no eran las de hoy, encontraron algo más. Huellas en la nieve, huellas que venían del bosque y que entraban en la granja. Pero no había huellas de salida. Alguien llegó y nunca se vio a nadie marcharse. Para entender lo que pasó en Hinterkaifeck, primero hay que entender quiénes eran los Gruber. Y cuando lo sabes, todo se complica. Andreas Gruber era conocido en la zona como un hombre difícil, temperamental, dominante, con una reputación que no era precisamente la del vecino amable. Años antes había sido condenado por incesto con su propia hija, Victoria. El pequeño Joseph, el bebé que encontraron muerto en su cuna, probablemente era hijo de Andreas, no de ningún otro hombre. Eso lo sabía todo el pueblo, y eso creaba un número de personas con motivos para querer hacerle daño, que la policía tardó años en explorar completamente. Además, la criada anterior, la que trabajó antes que María Baumgartner, había abandonado la granja meses antes. ¿Por qué se fue? Porque, según ella, escuchó ruidos extraños en la casa, pasos, puertas que se abrían solas. Sintió que alguien la observaba desde el bosque. Se marchó sin dar explicaciones. Y nadie la creyó, hasta que encontraron los cuerpos. Andreas Gruber también había hecho algo extraño semanas antes de los asesinatos. Le dijo a un vecino que encontró una llave de su casa entre el heno. Una llave que él no había puesto allí. Le dijo que llevaba días sintiendo que alguien caminaba por el bosque cerca de la granja por las noches, que había encontrado un periódico que no era suyo,
de un lugar al que ninguno de ellos había ido. Alguien había entrado en su propiedad. Alguien había estado allí. Y él lo sabía. ¿Por qué no avisó a la policía? ¿Por qué no huyó? Eso es algo que nunca sabremos. Cuando la policía empezó a investigar, se encontraron con un problema enorme. Los cuerpos habían estado allí durante días antes de que nadie los encontrara. La escena del crimen estaba contaminada. Y en 1922, la ciencia forense era casi nada comparada con lo que tenemos hoy. Pero aún así algunas cosas quedaron muy claras. El asesino usó una azada de la propia granja. No trajo arma, conocía la propiedad. Sabía dónde encontrar lo que necesitaba. Y tenía tiempo, mucho tiempo. La forma en que estaban apilados los cuerpos en el establo sugería que la familia fue atraída allí uno por uno, probablemente con algún pretexto, y asesinada en ese orden. Primero los adultos, luego la niña de 7 años, luego los 2 de la casa. La pequeña Zacilia fue la última en el establo. Había estado consciente. Había intentado sobrevivir. Es la parte que más difícil resulta de escuchar. Y lo más extraño, después de todo eso, el asesino hizo las tareas del hogar. Dio de comer a los animales, cocinó, durmió en una de las camas. ¿Quién es capaz de eso? Recuerda lo que te dije al principio. El asesino llegó y no se marchó. Pero ahora te voy a decir algo más. Algo que cambia todo lo que creías saber sobre este caso. Porque la policía entrevistó a más de 100 personas en los meses siguientes. 100. Y ninguna fue acusada. Ninguna fue arrestada. Nadie fue jamás llevado ante un tribunal por los 6 asesinatos de Hinterkaifeck. Pero hay sospechosos, varios, y cuando los conozcas vas a tener tu propia teoría. A lo largo de los años, varios nombres han aparecido en esta historia. El primero, y el más obvio, un vecino llamado Lorenz Schlittenbauer. Tenía una relación complicada con Victoria. Había llegado a reconocer que podría ser el padre de Joseph, el bebé. Y, curiosamente, fue él quien organizó el grupo de vecinos que descubrió los cuerpos. En la escena del crimen se comportó de forma extraña. Movió cosas. Entró a los lugares más comprometedores antes que nadie. Como si supiera exactamente dónde mirar. ¿Era culpable? No podemos saberlo. Nunca fue formalmente acusado. Pero muchos investigadores han señalado a él desde entonces. El segundo sospechoso, un trabajador de la zona que había sido despedido por Andreas Gruber tiempo antes. Tenía rencor, tenía motivo, tenía acceso, fue interrogado, tenía coartada, nunca pudo probarse nada. Y hay una tercera línea de investigación que nadie tomó en serio durante décadas. La familia tenía secretos. Secretos que, en aquella época, podían destruir reputaciones, arruinar vidas. ¿Y si el asesino era alguien que quería enterrar esos secretos para siempre? ¿Alguien de la propia familia extensa? Esa hipótesis también existe, y también queda sin resolver. En los años siguientes, el caso fue reabierto múltiples veces. En los años 80, se volvió a revisar con técnicas más modernas. En 2007, el gobierno bávaro financió una nueva investigación oficial. Se analizaron los cráneos de las víctimas con escáneres modernos. Se revisaron miles de documentos de archivo. Se compararon testimonios y nada. El asesino de Hinterkaifeck sigue sin nombre. Ahora viene lo que te prometí al principio, lo que casi ningún documental menciona. Durante décadas, el foco estuvo en el crimen en sí, en los sospechosos, en los cuerpos. Pero hay algo en este caso que va más allá del crimen. Hay algo que dice mucho sobre cómo funciona el miedo y cómo una sociedad puede saber algo y decidir no verlo.
Andreas Gruber había pedido ayuda semanas antes. Le dijo a más de una persona que creía que alguien rondaba su granja, que había encontrado señales de intruso. Nadie lo tomó en serio. ¿Por qué? Porque Andreas Gruber era un hombre con una reputación terrible, un hombre condenado por incesto, un hombre que muchos vecinos consideraban merecedor de su soledad. Nadie quiso ayudarle, y por eso murió una niña de 7 años, por eso murió un bebé de 2, porque los adultos decidieron que las advertencias de ese hombre no valían la pena. Eso es lo que a mí me parece lo más oscuro de este caso. No el asesino desconocido. El silencio de los que sabían que algo iba mal. Y no hicieron nada. Hay otra cosa que quiero que sepas. La granja de Hinterkaifeck fue demolida en los años siguientes, como si nadie quisiera que existiera, como si borrando el lugar se pudiera borrar lo que pasó allí. No quedó nada, ni paredes, ni fundamentos, solo un campo y la memoria. Hoy hay quienes van a ese lugar, que no es nada, a dejar flores, por una familia que el mundo olvidó durante décadas, y por 2 niños que merecían más. 100 años. Más de 100 años han pasado desde que alguien entró en esa granja y mató a 6 personas, y ese alguien nunca pagó por ello. Murió sin que nadie lo señalara, sin que ningún juez pronunciara su nombre, sin que las víctimas, ni siquiera simbólicamente, obtuvieran justicia. Eso es algo que cuesta asumir, porque queremos creer que los crímenes se resuelven, que la verdad siempre sale a la luz, que la justicia, tarde o temprano, llega. Y a veces no llega. A veces hay casos como Hinterkaifeck, que permanecen abiertos, como una herida. Pero hay algo que sí podemos hacer: recordarlos, decir sus nombres. Andreas, Tacilia, Victoria, Joseph, Tacilia la pequeña, María. 6 personas que merecen no ser solo una nota a pie de página en la historia de los crímenes sin resolver. Escríbeme en los comentarios. ¿Cuál crees tú que es el culpable? ¿Lorenz Schlittenbauer? ¿Alguien de la familia extensa? ¿Un desconocido que nunca sabremos quién fue? Porque después de 100 años, tu opinión importa tanto como la de cualquier detective. Si llegaste hasta aquí, gracias. Este tipo de historia no es fácil de contar, ni de escuchar, pero creo que merece ser contada. Si te parece que vale la pena, dale a me gusta y suscríbete. No cuesta nada. Y a mí me ayuda a seguir haciendo esto. Nos vemos en el siguiente video.